La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Y Dios me ha regalado un título que le puse por nombre Dios provee, yo confío. Dios provee, yo confío. ¿Cuántos creen que en Dios va a proveer? Y aunque no lo veas, tú confías. Amén. Tú confías que Dios algo va a hacer. Y acompáñenme Filipenses 4, 11 y 12. Filipenses 4, 11 y 12. Dice así: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, verso 12. Sé vivir humildemente y también sé que es vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y algo muy curioso, algo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, esto lo escribe el apóstol Pablo, esta carta la escribe Pablo a la iglesia de Filipo, en Filipenses. Y estas palabras salen desde una cárcel. El apóstol Pablo está encarcelado. Y aunque esta carta fue escrita en primer lugar para agradecer a la iglesia de Filipo por el apoyo que tuvieron con el apóstol Pablo, dice la palabra que el pueblo de Filipo apoyó a Pablo económicamente y aún emocionalmente, espiritualmente. Pero Pablo no desaprovechaba el momento para hablarle a la iglesia de Filipo. ¿Qué les hablaba? Les decía: estén unidos siempre, tengan humildad, pero sobre todo manténganse firmes en la fe. Eso les decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, estando encarcelado. De hecho, Pablo sumamente agradecido con la iglesia, porque desde que Pablo pisó esa tierra siempre tuvo el apoyo de algunos cuantos que empezaron a oírlo y caminaron. Después se fue ampliando el número de personas. Pero algo que también me llama la atención y es poderoso es que Pablo no desaprovechaba ningún momento para hablarle del Señor. Esto me enseña de que Pablo siempre fue agradecido, de que Pablo no se quejaba por lo que estaba pasando, aún estando en la cárcel. Esto me habla de que Pablo sí tenía un corazón abundante. Amén. Porque aún estando en la cárcel, seguía hablando, seguía predicándole al Señor. Pablo tenía paz, gozo, propósito y esperanza, incluso estando ahí en esa cárcel. Esa es una verdadera abundancia, que en medio del problema, en medio de la crisis, Dios seguía sirviéndole al Señor con todo el corazón. Y eso es lo que nosotros queremos hoy. Amén. Y de eso vamos a hablar esta tarde, de la provisión del Señor y de cómo las circunstancias o las pruebas que vivimos día a día son para bendecirnos, para hacernos crecer en el Señor. Amén. La provisión de Dios es la manera en que Dios cuida, sustenta y equipa a sus hijos para cada etapa, para cada necesidad de la vida. Es parte de su carácter como todo buen padre. ¿Cuántos creen que Dios es su papá? ¿Cuántos creen que todos somos criaturas hechas por Él y que Él va a cuidar de nosotros siempre? ¿Cuántos lo creen? Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Y Dios me ha regalado 3 puntos que voy a tocar hoy. Y el primero de ellos, diga conmigo: la provisión de Dios no siempre es abundante, ojo, pero siempre es suficiente.
Dígalo, la provisión de Dios no siempre es abundante, pero siempre es suficiente. Y antes de empezar, quiero orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este día, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, hoy mantenernos con vida, aún estando aquí en este lugar, en este espacio, Señor, en esta reunión donde tu gloria siempre es manifiesta, Señor. Padre, ahora, Dios, me coloco detrás tuyo. Tú, Jesús, vas por delante de mí. Y te pido, Espíritu Santo, de que hables a los corazones, Señor, que ellos que puedan entender esa palabra que tú has traído hoy, Señor. Abre el entendimiento. Abre el entendimiento para que podamos comprender el consejo sabio que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. En nuestra vida vamos a tener dificultades siempre. Vamos a tener problemas, batallas, crisis. Vamos a sentirnos frustrados por algo que nosotros hemos anhelado tanto que hasta el sol de hoy no lo hemos visto realidad. Pero hay algo que debemos tener claro en nuestro corazón, algo que debemos tener presente, y es que Dios siempre está ahí. De que Dios siempre va a estar ahí cuidándonos. Y Él siempre va a proveer lo suficiente, lo necesario. Amén. El tiempo que dure el proceso, Dios va a sostener. Dios nos va a sostener. No nos hará falta nada. Amén. Aunque por momentos pensemos, y aunque por momentos, aunque no, porque no vemos nada, vienen las dudas. Viene el será. Señor, yo te estoy buscando, pero ¿será que tú me vas a dar lo que yo quiero? Él está ahí y Él va a proveer. Amén. Yo lo creo. Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Simplemente es deleitarnos en el Señor. Simplemente es: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Pero ¿qué ve Dios? Dios ve un corazón dispuesto. Dios ve un corazón agradecido en todo momento. Cuando Pablo dice: he aprendido a contentarme, nos deja ver que no siempre Dios le proveyó a Pablo lo que Pablo quería. No. Pablo le pedía tal cosa, Dios no se lo daba, porque no era como Pablo quería. Dios le quería enseñar algo a Pablo. Dios le dio todo lo que él quiso. Ojo, hablando desde su interior, hablando desde su parte emocional, porque Pablo fue una de las personas que sufrió, padeció burla, humillación, hambre, frío. Quizás no llegaban momentos, si nos vamos a la historia de Pablo, llegaban momentos donde no tenía dónde dormir. Pero algo que lo fortalecía era que él sentía de que Dios siempre estaba con él. Dios siempre estuvo con Pablo en los buenos y en los malos momentos. ¿Cuántos dicen amén? También podemos ver en Éxodo 16 narra que el pueblo de Israel también estuvo en el desierto. ¿Y quién no va a querer un banquete en el desierto? ¿Quién no va a querer un plato de comida? Plato de carne, arroz, Zaragoza. ¿Quién no va a querer eso en un desierto? Pasando hambre. Pero dice la Biblia que Dios siempre les proveyó con el maná. O sea, le dio lo que era suficiente, lo necesario.
Me enseña de que Dios en los malos momentos, Él va a proveer lo necesario para que tú salgas adelante. Amén. Debemos tener claro que la abundancia comienza primeramente desde el interior y no desde el exterior. Porque lo material es temporal, pero lo interior es eterno. Lo material es temporal, pero lo interior es eterno. ¿Y quién es el único quien puede llenar ese interior? ¿Quién es el único que puede saciarnos? El Espíritu Santo de Dios. Es el único. Por eso diga ahí donde tú estás, alce sus ojos y diga: Espíritu Santo, lléname. Yo necesito de ti. Sin ti nada soy. Quiero conocerte. Quiero vivir. Quiero aprender qué es vivir contigo, Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo siempre. Siempre lo necesitamos. Él nos quiere bendecir integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos siempre la provisión de Dios en todas las áreas. Y por eso 3 de Juan 1:2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso es necesario que nos enfoquemos. Por eso es necesario nosotros aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir integralmente. O sea, en muchas áreas de nuestra vida Dios nos quiere bendecir. Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros renovemos nuestro interior. Él quiere que nosotros seamos agradecidos en todo momento, en los buenos momentos y en los malos momentos. Dios quiere que nunca de nosotros salga una queja. Aunque es difícil. Es difícil. Imagínate, ¿quién nos va a decir a nosotros estando en tremenda dificultad, en tremenda crisis? Es difícil no quejarnos, ¿sí o no? Pero eso es lo que quiere Dios, que en medio de la crisis haya contentamiento. Amén. Él va a proveer lo que es necesario para nosotros. Va a proveer lo necesario, lo que necesita mi familia, lo que necesita mi casa. Él lo va a proveer. Y les digo algo: ustedes son representación de su familia. Un día yo tomé una palabra y yo dije: Señor, porque precisamente un predicador dijo lo que yo dije exactamente ahora: tú eres representación de tu familia. Y yo esa palabra la atesoré en mi corazón. Y yo dije: Señor, ¿será que yo voy a representar a mi familia? A mi papá, a mi mamá, mis 2 hermanas, mis hermanos, mis sobrinos. Dije yo en mi mente. Pero algo que sí tenía claro era que Dios, dice su palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios te dio esa palabra, te da esta palabra ahora, atesórala en tu corazón. Porque de seguro que durante no mucho tiempo va a dar fruto. ¿Cuántos lo creen? Va a dar fruto. Créanlo, va a dar fruto. Y con esto quiero pasar al segundo punto. El contentamiento se aprende, no es innato. Nosotros no aprendemos siendo agradecidos, no. Contentamiento es una actitud del corazón que expresa, ojo lo que expresa, satisfacción, paz, gratitud en cualquier circunstancia. Confiando plenamente en Dios, más allá
de lo que se vive actualmente. Eso es ser contentamiento. Es vivir confiado en la provisión y voluntad de Dios, sin codiciar lo que no tenemos, ni quejarnos por lo que no tenemos. Es un fruto de madurez del Espíritu Santo. El contentamiento es un fruto de madurez del Espíritu Santo y tenemos nosotros que aprender. Debemos tener la capacidad de aprender a confiar en el Señor en los malos momentos, de sentirnos gozosos en los malos momentos, en los momentos de desierto, porque eso es lo que Pablo dice. En medio del desierto él tuvo contentamiento. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese contentamiento? ¿Cómo podemos tener nosotros contentamiento? Simplemente tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios lo revela todo, lo conoce todo, nos conoce de pie a cabeza. Y una de mis oraciones que yo siempre le oro al Señor es: Espíritu Santo, examíname de pie a cabeza y limpia y quita de mí todo lo que a ti no te agrade. Y lléname más de ti, Espíritu Santo. Anhelo yo siempre ser lleno del Espíritu Santo. Lo anhelo, lo deseo, porque sé que en los momentos difíciles el único que trae esa paz es el Espíritu Santo. Porque dice su palabra que Él es el que da la paz, no como el mundo la da. Esa paz que sobrepasa el entendimiento, el único que la da es el Espíritu Santo de Dios. Pero seamos honestos, esto es algo que en la práctica es un poquito complicado. Pero la buena noticia es que lo podemos aprender. Esa es la ventaja. Que nosotros tomamos la decisión, ojo, tú tomas la decisión de aprender. En medio de la prueba nosotros aprendemos a tener ese contentamiento. Esa es la ventaja que tenemos. Esa es la ventaja que Dios nos da, de poder aprender de los malos momentos. Nuevamente recordemos lo que dijo Pablo: he aprendido a contentarme. Y la palabra contentarme viene del griego autarkes, que significa suficiente en sí mismo. Suficiente en sí mismo, autosuficiente, contento con lo que se tiene en el momento. Punto. Esto quiere decir que Pablo no nació sabiendo. Pablo no nació sabiendo. El contentamiento no es innato. Dice la palabra que por una raíz de amargura nosotros podemos perder la salvación. Y el Espíritu Santo de Dios permite que nosotros tengamos esas crisis. O sea, el Espíritu Santo nos sumerge en los problemas, en las batallas. El Espíritu Santo primero sabe que va a brotar raíz de amargura por la frustración, por el anhelar algo que nunca se ve realizado. Entonces, poco a poco van haciendo esa raíz de amargura. Pero el Espíritu Santo lo permite, es porque en ese proceso Él necesita que tú aprendas a sanar.
En medio de ese proceso, Él necesita que tú aprendas a depender del Espíritu Santo de Dios. Para cuando estés en la abundancia, alces tus ojos y digas: mi ayuda vino de ti. Mi ayuda vino de ti. Estando lejos del Señor no lo conseguiremos, porque Él es el único que nos puede dar paz en medio de las difíciles situaciones. Y algo que yo he aprendido, un breve testimonio, es que mi papá hace 2 años, a él le dio isquemia. Fue un 7 de enero, me acuerdo. Un 7 de enero. Estábamos en familia, estaba con mi esposa en el carro, estábamos en playa, estábamos mis hermanos y almorzamos. Se comió su pescadito y todo. Después de eso, se buscó una silla y se sentó con mi mamá a la orilla de la playa mientras nosotros nos bañábamos. Y de repente yo veo la angustia de mi mamá y gritándonos, llamándonos: vengan, vengan. Mi papá no se veía, mi papá, eso pasó como si se desconectara un cable y se apagó un foquito. Mi papá quedó en el limbo, mi papá quedó perdido. Y una de las cosas que me llama la atención y me lo trae el Espíritu Santo ahora es que 2 cosas pasaron ahí. Uno, mi papá tenía los pies doblados y se le estaban quedando así, no podía enderezarlo. Y yo dije: en el nombre de Jesús te enderezas. Eso fue uno. Y la otra fue que la lengua se le estaba yendo para atrás, podía ahogarse. Y tuve el discernimiento en ese momento de decir: en el nombre de Jesús, suelta la lengua. Y la soltó. En medio de la crisis, en medio de esa crisis, ¿qué va uno a querer? Uno lo que hace es simplemente coge el carro y vámonos para la clínica. Pero no. Por eso hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y les digo, vuelvo y se lo digo y se lo voy a repetir toda la prédica: aprendamos a llenarnos cada día del Espíritu Santo. Anhelemos cada día la llenura del Espíritu Santo. Pasa eso, lo llevamos a la clínica, urgencia. Todo el mundo estaba angustiado. Lo digo como testimonio porque literalmente me pasó. Mientras todos estaban angustiados, pasaban los días, estuve en UCI, nos dieron el dictamen médico terrible. Dijeron que mi papá no iba a caminar más, que se iba a quedar tirado en una cama, que no iba a hablar más. Pero les digo algo, y estoy delante de los ojos de Dios aquí, se los digo: nunca yo renegué del Señor. Está mi esposa de testigo. Nunca yo dije: Señor, ¿por qué? Entonces yo, trayendo esa memoria, yo digo: Señor, definitivamente en medio de la crisis tú me has enseñado a permitir ser esa palabra que dice contentamiento. Levanta tus manos y di: Señor, dame de ese contentamiento que dice el apóstol Pablo. Lo quiero vivir, lo quiero tener en mi corazón.
quiero que esté impregnado en mí, para que en cada batalla, en cada prueba, en cada crisis, a un familiar, aún con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, aún contigo, con la universidad, si te anhelas estudiar y no has podido, di: Señor, ayúdame a no renegar de ti, ayúdame a no quejarme, antes por el contrario, ayúdame, Señor, enséñame a ser agradecido, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos agradecidos, que seamos agradecidos, porque debemos depender del Señor. Ahora yo les hago una pregunta y quiero que la mediten. ¿Estoy dejando que Dios me enseñe o soy de los que se queja todo el tiempo? Medítelo. 15 segundos, medítelo. ¿Será que estoy dejando que Dios me enseñe o soy de los que se queja todo el tiempo? La abundancia y prosperidad viene de corazón agradecido, obedientes, humildes y sinceros. ¿Quién es el que sopesa los corazones? El Espíritu Santo de Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Entonces no podemos mentirle. No podemos mentirle. Y un corazón agradecido honra a Dios en la escasez y en la prosperidad. No es posible que nosotros simplemente adoremos a Dios estando en los mejores momentos, en la abundancia. No es coherente, no tiene sentido. Si simplemente adoramos a Dios porque estamos bien, ¿qué sentido tiene? No. Dios quiere que lo adoremos en los buenos y malos momentos. Quiero que lo aprendamos. Y hoy usted va a salir de aquí convencido de eso. Porque no solamente es venir un sábado, 2 horas de alabanza, dinámica, predicación, sales, te vas y ya. No, no se trata de eso. Se trata de una búsqueda continua. Se trata de una búsqueda continua. Si dentro de mí hay gratitud, generosidad, sabiduría y fe, ojo a esto, sabré usar lo que tengo. De lo contrario, si carezco de todo eso, de nada va a servir vivir en abundancia. Hablando materialmente. Si carezco yo de todo esto, de nada va a servir eso. ¿Por qué? Porque nunca voy a sentirme pleno. Nunca voy a sentirme saciado. Porque el único que llena esos vacíos es el Espíritu Santo de Dios. Es el único. Tengamos siempre presente que vivir sin contentamiento nos aleja del propósito de Dios. Si nosotros vivimos sin contentamiento, nos alejamos del propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos alejamos del propósito de Dios? Porque siempre vamos a renegar. Porque siempre vamos a señalar.
porque siempre vamos a estar viendo lo de otros y no lo que yo tengo. Moisés, aun cuando estaba siendo perseguido por Faraón, se enfrentó con el mar. Se quedó quieto y dijo Moisés: ¿y ahora qué hago? Dios da recursos. Dios nos da regalos, como por ejemplo el regalo del discernimiento de espíritu, la sabiduría, el don de ciencia. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos provecho de eso? Moisés se quedó quieto, alza sus ojos a los montes y alza sus ojos al cielo y dice: ¿y ahora qué hago? Jesús le dice: ¿qué tienes en tus manos? Mira tus manos. Míralo. ¿Qué tienes en tus manos ahora? ¿Qué puedes hacer con lo que tienes en tus manos ahora? Moisés tenía la vara. Con esa vara abrió el mar y pudo pasar el pueblo. Entonces tengamos siempre presente que vivir sin contentamiento nos aleja del propósito de Dios. Y paso al tercer punto. Diga conmigo: Dios se glorifica en nuestra dependencia total a Él. Dios se glorifica en nuestra dependencia total a Él. Cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestra fragilidad y acudimos a Él, lo estamos reconociendo como el único y absoluto generador de paz en nuestra vida. Eso sí, cada vez que vayamos al Señor, vayamos con fe de que lo que le estamos pidiendo, Él lo va a cumplir. Algo Dios va a hacer, Él lo va a cumplir. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a exaltar el poderío de Dios, su fidelidad y su amor. La dependencia de Dios no es señal de debilidad, ojo a esto, sino de sabiduría espiritual. Yo no dependo de Dios en los momentos críticos, no. Yo dependo de Dios en todo momento, aún hasta para prender el bombillo de la casa. Aún para eso necesitamos sabiduría. Porque quién sabe y hay un cable suelto y haga corto y bota una chispa y la chispa caiga en el sofá o en el tapete, se forma un incendio. Mira hasta dónde, mira todo lo que puede pasar. Eso puede pasar. Hasta eso necesitamos sabiduría. Dice 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De eso se trata. Que nos bastemos de su gracia. Bástate mi gracia, porque su poder se va a perfeccionar en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos críticos, en las pruebas de fuego, así como esas pruebas que pasó el profeta Elías. Pruebas de fuego. Se bastó de su gracia, alzó sus ojos y mandó fuego del cielo. Dios no busca personas autosuficientes, sino corazones rendidos. Él no es glorificado cuando creemos que podemos solos. Él no es glorificado cuando creemos que podemos solos.
Al altivo Dios lo mira de lejos. Sino cuando reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Moisés dependía de Dios para poder guiar al pueblo de Israel en medio del desierto. Asimismo debemos nosotros depender del Señor en todo tiempo, teniendo la certeza de que Él estará con nosotros en todo momento, con la fe de que está preparando lo mejor para nosotros. El mal momento va a pasar. Se lo aseguro, el mal momento va a pasar. Yo pasé necesidad. Yo pasé dificultad. Pasé crisis y me quejé. Aún estando aquí ministrando, estaba pasando necesidad, pruebas duras. Aún viniendo a un ensayo de alabanza, venía cargado. Pero he aprendido a levantar mis ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Vino del que hizo los cielos y la tierra. Y decía yo en mi corazón y lo profesaba: aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Y entonces aprendí de ese versículo que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice el que habita. Si nosotros habitamos con el Señor, si tenemos esa comunicación, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a saciar. Y el problema ya no será problema. Al contrario, nos vamos a reír del problema. Porque Él lo llena todo. Él es suficiente en todo. Va a llegar el momento, te lo digo ahora, va a llegar el momento que ustedes van a mirar atrás. Van a mirar el retrovisor y van a ver todo lo que ustedes han pasado, todo lo que ustedes han vivido atrás, y serán de testimonio para sus amigos, serán de testimonio para sus familiares, sus primos, sus hermanos, sus papás. De hecho, aquí hay muchos que los papás van a llegar a esta iglesia por tu causa. Porque tú tienes que ser el José de tu casa. Mi esposa me recordaba eso ahora que veníamos en camino. Yo dije: yo seré el José de mi casa. Llegaban momentos, un breve testimonio, cuando yo ministraba en otra iglesia. Eso fue un día de padres. Y yo no tenía un peso en el bolsillo. Mis papás simplemente me dieron el pasaje para ir a la iglesia a servir. Cuando se acabó el servicio, hubo un hermano de la iglesia que tuvo el deseo, el sentir de regalarme 20,000 pesos. 20,000 pesos. Fácilmente pude haberme comido un perro caliente o pedirme un almuerzo o irme a mi casa en bus. Pero no. O sea, yo ahora entiendo el porqué. ¿Sabes qué hice? Me fui caminando a pleno sol, tal como la 1 de la tarde. Tremendo sol.
Y yo de la iglesia me fui caminando a mi casa. Mientras mis ojos veían que mis amigos hacían planes con sus papás. Unos iban al restaurante, otros hacían planes en sus casas, hacían muchas cosas. Yo estaba bajo sol, camino a mi casa. Y mientras caminaba, recordaba esa palabra que decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Él. Me acuerdo que llamé a mi mamá y les digo algo. No me avergüenzo de lo que estoy diciendo, ni de lo que diré. Llamé a mi mamá y no habían almorzado. No había para almorzar. Estaba mi mamá, estaba mi papá, estaba mi hermano y mi hermana mayor. Y no había para almorzar. Y yo tenía 20,000 pesos. Ahora entiendo el por qué Dios permitió que yo me fuera caminando y no coger un bus o no comprarme un almuerzo. O sea, ven que todo va teniendo sentido. Mientras no nos quejamos, sino que en la prueba decimos: Señor, tú algo vas a hacer. Mientras iba caminando, llamé a mi mamá. No hemos comido nada. En la casa había yuca, papa. Yo dije: mami, ¿y si compro carne? Y hacemos carnecita. Compro 15,000 pesos de carne blanda. Compro ajo, limón. Y con eso nos fuimos. Y salió tremendo asado. Sabroso. Entonces yo desde ahí he empezado a entender de que yo soy el José de mi casa. Diga: yo soy el José de mi casa. Dilo con fe: yo soy el José de mi casa. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. En medio de la lucha, aprendo a contentarme en el Señor, porque sé que Él algo va a hacer. Él va a suplir lo necesario. Aprendo en el proceso a contentarme, porque todo es para crecimiento. Todo es por un propósito. Todo es por un propósito. Hoy quiero dejarles esa invitación. Tengan contentamiento en los momentos difíciles. Y sueñen. Anhelen. Piensen en grande. Yo soy un soñador. Y de mí se burlaban. Quizás lo siguen haciendo. Pues, ni me va ni me viene, la verdad. Me subestiman. Ni me va ni me viene. Pero yo no dejo de soñar. José fue soñador. Tú eres soñador. No dejen de soñar, porque de la nada Dios va a hacer algo grande. Dios me dice: misión Josué, prepárate.
Cierra tus ojos. El Espíritu Santo de Dios me muestra hoy saliste enojado de tu casa. Y dijiste, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Será que me voy para la iglesia? Estoy cansado de lo mismo. No encuentro sentido a lo que hago. Eres mi tesoro, te dice el Señor. Cosa grande haré contigo, te dice el Señor. Aunque parezca no tener nada, Dios te tiene un banquete preparado para ti y para tu casa, te dice el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y concederá las peticiones de tu corazón. Pero algo grande viene para ti y se llena del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Simplemente tenga un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón agradecido, porque cosa grande hará Dios en esta ciudad. Ojo. Dice que te veré y llamanse aquí. Cosa grande hará el Señor contigo, te dice. Recíbelo. Ten humildad en tu corazón. Sé sensible a oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, iglesia. Vamos, ponte de pie. Y todo el que quiera ser lleno del Espíritu Santo de Dios está al altar abierto. Porque cosa grande hará el Señor hoy y quedará para la historia. Prepárense. Prepárense. Prepárense, abran su corazón al Espíritu Santo. Abran su corazón al Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, fluye. Fluye, 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 Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Todo aquel que dice necesito
del Espíritu de Dios, pasa acá al frente. Necesito ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Necesito saber cómo moverme. Necesito saber qué decisión voy a tomar. Corazón humilde es lo que el Espíritu de Dios busca. Un corazón humilde. ¿Sabe Dios las necesidades que tienes? A Él no lo toma por sorpresa nada. El Espíritu de Dios te quiere llenar. El Espíritu de Dios está aquí. Y su poder te quiere llenar. Su Espíritu te quiere llenar. Necesitamos decir: Espíritu de Dios, llena mi vida, lléname, 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 lléname. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.